Moms, tired of overthinking every decision around what's best for your kids? Stop. Get Smarty Pants vitamins and worry about one less thing. Smarty Pants Kids Multi and Omegas support kids' overall health with 16 daily nutrients, including vitamin C for immune support and D3 for bone health. That's 45% more nutrients than the leading kids multi-gummy brand. Seems like a no-brainer, right? Get Smarty Pants on Amazon today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es el fundamento de toda la historia bíblica y espiritual. En sus páginas encontramos los relatos de la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, el diluvio de Noé, la Torre de Babel, y los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis nos ofrece no solo la narrativa de los orígenes de la humanidad, sino también los primeros encuentros de Dios con el hombre, revelando su amor, su justicia y su promesa de redención. En este video exploraremos los temas principales de Génesis, su significado en la historia bíblica y las lecciones profundas que podemos aprender sobre la relación de Dios con su creación. Acompáñanos en este viaje, a través de las primeras páginas de la Biblia, para descubrir cómo el mensaje de Génesis sigue siendo relevante y transformador hoy. En Génesis 1:1-2-3 se narra: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La narrativa de la creación en Génesis es un relato majestuoso y profundamente significativo. Comienza con una simple pero poderosa afirmación. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras nos sitúan en el punto de partida del tiempo, antes de que existiera algo, cuando solo Dios, eterno y todopoderoso, existía. A través de su palabra, Dios trae la existencia a todo lo que conocemos: el universo, el tiempo, la vida. En 6 días, Dios crea el mundo de manera ordenada y deliberada. En cada uno de esos días, habla, y de su palabra surgen el cielo, la tierra, el mar, la luz, las plantas, los animales y finalmente, la humanidad. Cada día sigue un patrón que enfatiza la perfección de su obra. Y dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Dios no solo crea, sino que da forma y propósito a todo lo que existe. En Génesis 1:3 se narra: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el primer día, Dios separa la luz de la oscuridad, creando el ciclo del día y la noche. La creación de la luz no es solo un acto físico, sino también simbólico. La luz representa el orden, la bondad y la claridad que Dios trae al caos original. En Génesis 1:6 se narra: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. En el segundo día, Dios crea el cielo, separando las aguas de arriba de las de abajo. Este acto muestra que Dios está trayendo orden a la creación, preparando el escenario para lo que vendrá después. En Génesis 1:9 se narra: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Dios reúne las aguas en un solo lugar, dejando que la tierra seca aparezca, y luego hace que la vegetación, las plantas y los árboles frutales crezcan en la tierra. Este día marca el inicio de la vida en la tierra, demostrando que todo lo que Dios hace tiene un propósito: sostener la vida. En Génesis 1:14 se narra: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. En el cuarto día, Dios crea el sol
la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche, y para marcar las estaciones, los días y los años. Estos cuerpos celestes no solo iluminan la tierra, sino que también sirven para señalar los tiempos y ritmos de la vida humana. En Génesis 1:20 se narra: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Dios llena los cielos y los mares con vida. Las criaturas del agua y las aves del cielo son creadas para multiplicarse y llenar los espacios que Dios ha preparado para ellas. Este día muestra la abundancia y la diversidad de la vida que proviene de la mano de Dios. En Génesis 1:26 se narra: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el sexto día, Dios crea los animales terrestres, pero su acto culminante es la creación del ser humano. A diferencia de los animales, el hombre y la mujer son hechos a la imagen de Dios, reflejando su carácter, su moralidad y su capacidad de gobernar y cuidar la creación. Dios les da dominio sobre toda la tierra y les encomienda la tarea de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. En Génesis 2:3 se narra: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Después de haber completado su obra creativa, Dios descansa en el séptimo día. Este descanso no es porque esté cansado, sino porque su creación es perfecta y completa. Al santificar el séptimo día, Dios establece un patrón para la humanidad. El trabajo debe estar balanceado con el descanso y la adoración. La historia de la creación nos muestra el poder soberano de Dios y su capacidad de crear de la nada. Todo lo que existe proviene de Él y está bajo su control. Al crear al hombre a su imagen, Dios nos invita a participar en su obra creadora, dándonos el mandato de cuidar y gobernar la tierra. Esta narrativa también nos recuerda la importancia del descanso. El descanso no solo es físico, sino también espiritual. Debemos detenernos y reconocer que Dios es el Creador, y todo lo que tenemos es su provisión. En Éxodo 28:11 nos enseña que Dios santificó el día de reposo como un recordatorio de su obra en la creación y como un mandamiento para el bienestar del ser humano. Hoy, como cristianos, somos llamados a reflexionar sobre la creación de Dios y a reconocer su grandeza. Cada aspecto de la creación, desde los cielos hasta los océanos, nos habla de su poder y majestad. En Romanos 1:20 se narra: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación también nos desafía a vivir en equilibrio, cuidar el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos y honrar el día de descanso, recordando que nuestro sustento y propósito provienen de Él. La creación es el fundamento de todo lo que sigue en la Biblia. En Génesis 1 vemos que Dios es un Dios de orden, propósito y belleza. Nos llama a ser administradores de su creación, vivir en gratitud y obedecer su mandato de cuidar y gobernar con justicia. El relato de la creación es un recordatorio de que todo lo que tenemos y somos proviene de nuestro Creador, quien merece nuestra adoración y alabanza. En Génesis 2:4-3:24 se narra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios también crea a Eva, la primera mujer, de la costilla de Adán, y establece la relación de compañerismo y unión matrimonial entre el hombre y la mujer. Adán y Eva viven en un estado de inocencia, desnudos pero sin vergüenza, disfrutando de la perfección del Edén y de su relación sin barreras con Dios. En Génesis 2:16-17 se narra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios les da a Adán y Eva libertad para disfrutar de todo lo que hay en el jardín, pero establece un límite. No deben comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato refleja la necesidad de la obediencia a Dios y el reconocimiento de su autoridad sobre la vida humana. Aunque tenían acceso a todos los frutos del jardín, esta prohibición se convierte en una prueba de confianza en Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Al prohibir que comieran de ese árbol, Dios estaba enseñándoles que el discernimiento moral y la sabiduría final solo pertenecen a Él. La verdadera libertad humana no radica en hacer todo lo que queremos, sino en obedecer a Dios y confiar en su juicio. En Génesis 3, 4, 5, se narra: y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entra en escena la serpiente, que representa a Satanás. Engaña a Eva, sembrando dudas sobre la bondad y la verdad del mandato de Dios. La serpiente sugiere que Dios les está reteniendo algo valioso: el conocimiento del bien y del mal. Eva, tentada por la promesa de ser como Dios, toma del fruto prohibido y lo come, y luego lo comparte con Adán, quien también lo come. Este acto de desobediencia es conocido como la caída de la humanidad. A través de este pecado, Adán y Eva no solo desobedecen a Dios, sino que también cuestionan su bondad y su plan. Deciden confiar en su propio entendimiento, en lugar de confiar en la autoridad de Dios. El resultado es trágico. Se abren sus ojos al bien y al mal, pero no en la manera en que esperaban. La inocencia se pierde, y la vergüenza y la culpa entran en sus corazones. En Génesis 3:7 se narra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente después de comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. Intentan cubrirse con hojas de higuera, lo que simboliza su intento fallido de reparar el daño causado por su desobediencia. Su relación con Dios, que antes era perfecta y cercana, ahora está rota. Cuando Dios los llama, en lugar de acercarse a Él con confianza, se esconden por miedo. Dios los confronta por su pecado, y ellos intentan culparse entre sí. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. A pesar de sus excusas, Dios declara el juicio por su desobediencia. En Génesis 3:15 se narra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios pronuncia maldiciones sobre la serpiente, la mujer y el hombre. La serpiente es maldecida para arrastrarse sobre su vientre y sufrir la derrota final a manos de la simiente de la mujer. Esta profecía en Génesis 3:15 es conocida como el protoevangelio, el primer anuncio de que vendría un Salvador que derrotaría a Satanás. Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you.
It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. A Eva, Dios le dice que sufrirá dolores en el parto y que su relación con su esposo se verá afectada por el deseo y la autoridad. Adán, por su parte, es maldecido con el trabajo arduo y la frustración en el cultivo de la tierra. La naturaleza misma ha sido afectada por el pecado y la muerte física entra en el mundo. En Génesis 3:23 se narra: «Y Jehová Dios lo sacó del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado». Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén. No pueden seguir viviendo en un estado de perfección cuando han sido contaminados por el pecado. La entrada al jardín es bloqueada por querubines con espadas de fuego, lo que simboliza la separación entre el hombre y la presencia directa de Dios. Sin embargo, incluso en este juicio, Dios muestra misericordia. Antes de expulsarlos, Él les hace túnicas de piel, proveyendo un mejor vestido para cubrir su desnudez, lo que implica el primer sacrificio de un animal en la Biblia. Esta provisión señala hacia la futura obra redentora de Cristo, quien se convertiría en el sacrificio final para cubrir el pecado de la humanidad. La historia de la caída nos muestra las terribles consecuencias del pecado y la desobediencia. La humanidad fue creada para vivir en comunión con Dios, pero a través de la desobediencia se produjo la ruptura de esa relación. Sin embargo, Génesis 3 también nos ofrece la primera promesa de redención. La simiente de la mujer, que es Cristo, vencería a Satanás y restauraría la comunión entre Dios y el hombre. En nuestras vidas, somos desafiados a obedecer a Dios y confiar en su plan, reconociendo que el pecado siempre trae separación, vergüenza y dolor. Sin embargo, también podemos aferrarnos a la promesa de salvación en Cristo, quien vino a redimir lo que se había perdido. Como creyentes, debemos ser conscientes de la realidad del pecado y sus consecuencias, pero también debemos recordar la gracia de Dios, que proveyó un camino de restauración a través de Jesús. Al igual que Adán y Eva, muchas veces intentamos cubrir nuestro pecado o huir de Dios, pero Él, en su misericordia, nos busca y ofrece perdón. En Romanos 5:12-21 nos muestra cómo, a través de la desobediencia de un hombre, Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo, pero a través de la obediencia de un hombre, Cristo, la gracia y la vida eterna fueron restauradas. En Génesis 4:1-16 se narra: «Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya». Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, comienza una nueva etapa en la vida de la humanidad. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín es agricultor, mientras que Abel es pastor de ovejas. Aunque ambos hermanos trabajan para proveer sustento, sus corazones y acciones ante Dios revelan una diferencia fundamental. La historia de Caín y Abel muestra las primeras consecuencias visibles del pecado dentro de la humanidad. Mientras Adán y Eva cayeron por desobedecer a Dios, el pecado de Caín introduce algo aún más devastador: la violencia y el asesinato. El odio, los celos y la ira surgen en este relato como señales del deterioro de la humanidad después de la caída. En Génesis 4:4-5 se narra: «Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya». Caín y Abel traen ofrendas a Dios. Caín, el agricultor, ofrece del fruto de la tierra, mientras que Abel, el pastor, ofrece los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas.
La respuesta de Dios a estas ofrendas marca una distinción crucial. Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con el mismo favor la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? Aunque la Biblia no da todos los detalles, la clave parece estar en el corazón de los hermanos y la naturaleza de sus ofrendas. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, lo más valioso, en señal de reverencia y fe. En Hebreos 11:4 nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Abel reflejaba un corazón lleno de fe y devoción, mientras que la de Caín, aunque era una ofrenda, no parece haber venido de un corazón rendido completamente a Dios. En Génesis 4, 6, 7. Se narra: Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín, al ver que Dios no acepta su ofrenda, se llena de ira y envidia hacia su hermano. Su semblante decae, reflejando la amargura y la frustración que siente. Dios, en su misericordia, interviene y habla directamente con Caín, advirtiéndole que el pecado está a la puerta. Dios le da la oportunidad de corregir su actitud y controlar sus emociones, diciéndole que puede enseñorearse sobre el pecado, en lugar de dejarse dominar por él. Dios le está dando a Caín una advertencia clara. Si permite que el pecado lo consuma, las consecuencias serán devastadoras. Este es un recordatorio de que, aunque el pecado está siempre presente, Dios nos da la opción de resistirlo. En 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir y que siempre habrá una salida. En Génesis 4:8 se narra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A pesar de la advertencia de Dios, Caín no domina su pecado, sino que se deja consumir por la envidia y el resentimiento. Llama a su hermano Abel y, en el campo, lo mata. Este es el primer asesinato en la historia de la humanidad, y es un recordatorio de cómo el pecado puede destruir las relaciones más cercanas, incluso entre hermanos. La muerte de Abel muestra que el pecado no es algo que pueda contenerse o controlarse fácilmente. Una vez que dejamos que la envidia, el odio y la ira entren en nuestro corazón, pueden llevarnos a acciones trágicas. El pecado de Caín no fue solo el asesinato de su hermano, sino también su rechazo de las advertencias de Dios y su falta de arrepentimiento. En Génesis 4:9 se narra: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Después del asesinato, Dios confronta a Caín, preguntándole por su hermano. En lugar de confesar su pecado, Caín responde con arrogancia diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta actitud revela su dureza de corazón. Dios ya sabe lo que ha sucedido, pero le da a Caín la oportunidad de confesar y arrepentirse, una oportunidad que Caín rechaza. Dios pronuncia juicio sobre Caín, maldiciéndolo y declarando que será un vagabundo y errante en la tierra. La tierra misma, que antes le daba fruto, ahora se negará a darle sustento. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios muestra misericordia. Caín teme que cualquiera que lo encuentre lo mate, por lo que Dios pone una marca sobre él para protegerlo, evitando que sea asesinado por otros. Génesis 4:16 se narra: y se fue Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. El destino de Caín es trágico. No solo ha perdido a su hermano, sino que ahora está separado de la presencia de Dios y condenado a una vida de errante. Esta separación de Dios es una de las consecuencias más graves del pecado,
y la historia de Caín y Abel es un recordatorio del impacto devastador que el pecado puede tener en la vida de una persona. La historia también pone de relieve la misericordia de Dios, quien, a pesar del grave pecado de Caín, no lo destruye. Dios sigue ofreciendo protección incluso a quienes han caído en el pecado más profundo. Esto nos recuerda que, aunque el pecado trae consecuencias, la misericordia de Dios siempre está presente. El odio y la envidia, si no son controlados, pueden llevarnos a acciones que dañan a otros y nos alejan de Dios. La advertencia que Dios le dio a Caín es la misma que nos da a nosotros. El pecado siempre está a la puerta, pero tenemos el poder de resistirlo si confiamos en Dios y nos rendimos a su guía. También aprendemos sobre la importancia de ofrecer lo mejor a Dios, como lo hizo Abel, y de mantener un corazón humilde y lleno de fe. Las ofrendas que traemos a Dios, ya sea en forma de tiempo, talentos o recursos, deben reflejar nuestra devoción sincera. Hoy en día, debemos ser conscientes de cómo el pecado puede infiltrarse en nuestras vidas. La envidia, los celos y la ira pueden ser tentaciones comunes, pero como cristianos debemos luchar contra estos sentimientos. En 1 de Juan 3:12 se narra: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La historia de Caín y Abel es una advertencia sobre cómo los pequeños resentimientos pueden crecer y destruirnos si no los sometemos a la voluntad de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a amar a nuestros hermanos y hermanas y a cuidar de ellos, recordando que somos guardianes de los demás en la fe. En Juan 13:34-35 nos recuerda el mandato de Jesús: que os améis unos a otros, como yo os he amado. La historia de Caín y Abel es un relato poderoso sobre el pecado, la responsabilidad personal y la misericordia de Dios. Nos desafía a examinar nuestros corazones, a luchar contra el pecado y a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios. Aunque el pecado puede llevarnos a la separación y la desesperación, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. En Génesis 6:9-17 se narra: y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Después del trágico asesinato de Abel por su hermano Caín, la humanidad sigue multiplicándose, pero con su crecimiento también crece la maldad sobre la tierra. Génesis 6 describe cómo los hombres se corrompen cada vez más, y Dios, al observar la gran maldad de la humanidad, se arrepiente de haber creado al hombre, ya que los pensamientos y las acciones de las personas están constantemente inclinados hacia el mal. En medio de esta corrupción aparece Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, quien caminaba con Dios. A través de Noé, Dios revela su plan para juzgar el pecado de la humanidad mediante un diluvio que cubriría toda la tierra, pero también revela un plan de salvación para aquellos que confíen en él. Esta historia es una poderosa mezcla de juicio y redención, donde la misericordia de Dios se muestra a través del pacto que hace con Noé y su familia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad ha llegado a un punto de depravación tan grande que Dios, en su justicia, decide que la única solución es destruir todo ser viviente con un diluvio. El relato describe la gravedad del pecado y cómo la maldad de la humanidad afecta no solo a las personas, sino también a la creación misma. La violencia y la corrupción llenan la tierra, y Dios, como creador, debe actuar para restaurar la justicia. Este juicio divino no es impulsivo ni cruel. Es una respuesta necesaria a la desobediencia humana que ha destruido el orden que Dios había establecido. La maldad no puede ser ignorada, y el juicio
es una consecuencia inevitable del pecado desenfrenado. Sin embargo, Dios siempre deja una puerta abierta para la redención, y es aquí donde Noé entra en escena. En Génesis 6:14 se narra: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». A pesar de la corrupción generalizada, Noé es un hombre justo y fiel. Dios decide salvar a Noé, a su familia y a una representación de los animales de la tierra. Dios le da instrucciones precisas a Noé para construir un arca, una embarcación gigantesca que los protegerá a él, a su familia y a los animales del diluvio que se avecina. La fe de Noé es evidente en su obediencia. A pesar de que nunca había llovido de esa manera sobre la tierra y que las personas a su alrededor se burlaban de él, Noé confía en Dios y comienza a construir el arca según las instrucciones detalladas que recibe. Su obediencia nos recuerda que la fe verdadera no solo cree en la promesa de Dios, sino que actúa en consecuencia, aunque las circunstancias no tengan sentido humano. En Génesis 7:17 se narra: «Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra». Después de años de preparación, el diluvio llega, tal como Dios había anunciado. Llueve incesantemente durante 40 días y 40 noches, y las aguas del diluvio cubren toda la tierra, incluso las montañas más altas. Todo lo que respira sobre la tierra muere, excepto aquellos que están dentro del arca. El diluvio es un juicio catastrófico que muestra la seriedad del pecado y el poder de Dios para destruir lo que ha sido corrompido. Sin embargo, también es un símbolo del juicio final que vendrá al final de los tiempos. En Mateo 24:37-39, compara el diluvio con la venida de Cristo, advirtiendo que muchos vivirán ignorando la advertencia de Dios hasta que sea demasiado tarde. En Génesis 8:1 se narra: «Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas». Después de 40 días de lluvia, las aguas comienzan a disminuir. Noé y su familia permanecen en el arca durante mucho tiempo, mientras esperan pacientemente a que las aguas retrocedan. Finalmente, la arca se posa sobre el monte Ararat, y Noé envía aves para ver si la tierra está lo suficientemente seca como para salir. Dios se acordó de Noé, lo que no implica que lo hubiera olvidado, sino que es una expresión que señala que el momento de actuar ha llegado. La paciencia de Noé en medio de la prueba es recompensada cuando finalmente reciben la señal de que pueden salir del arca. Este acto de acordarse de Dios refleja su fidelidad para cumplir su promesa de salvación. En Génesis 9:8-9 se narra: «Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros». Cuando Noé, su familia y los animales salen del arca, lo primero que hace Noé es construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por su salvación. Dios recibe este sacrificio con agrado y establece un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios coloca el arco iris en las nubes, un recordatorio de su promesa eterna. Este pacto es unilateral. Dios no exige nada de Noé o su descendencia a cambio. Es un pacto de gracia, un compromiso de parte de Dios de que, aunque la humanidad seguirá pecando, su juicio no se repetirá en la misma escala. En Génesis 9:13 se narra: «He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris no es solo un fenómeno natural, es un símbolo divino del pacto de Dios con la humanidad. Cada vez que un arco iris aparece en el cielo, es un recordatorio de la fidelidad de Dios
y de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris también es un símbolo de la misericordia y la gracia de Dios, quien siempre actúa en justicia, pero también en amor. Este pacto refleja la paciencia de Dios con la humanidad y su deseo de reconciliación, a pesar de los repetidos fracasos humanos. La historia del diluvio y Noé nos enseña sobre la gravedad del pecado y la necesidad del juicio, pero también sobre la misericordia de Dios y su deseo de salvar. Noé y su familia fueron salvos no por sus méritos, sino por su fe en las promesas de Dios. La obediencia de Noé al construir el arca y su confianza en las promesas de Dios son ejemplos de la fe activa que todos estamos llamados a tener. El diluvio nos recuerda que Dios es justo y no permitirá que el pecado quede impune, pero también nos muestra que siempre hay un camino de salvación para aquellos que confían en Él. Así como Noé fue salvo a través del arca, nosotros somos salvos a través de Cristo, quien es el verdadera arca de salvación. La historia de Noé y el diluvio es una advertencia para nosotros hoy. En 2 de Pedro 3, 6, 7, nos recuerda que, así como el mundo fue destruido por el agua en los tiempos de Noé, en el futuro será destruido por el fuego en el día del juicio. Sin embargo, al igual que en los días de Noé, Dios ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo. Así como Noé y su familia entraron en el arca para escapar del juicio, nosotros debemos entrar en Cristo para escapar del juicio venidero. También nos recuerda la importancia de la paciencia y la obediencia. A veces, Dios nos llama a caminar en fe durante largas temporadas de prueba, como lo hizo con Noé. Sin embargo, al final, su fidelidad siempre se manifiesta. En Génesis 9, 20, 27, se narra: «Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Después del diluvio y la salida del arca, Noé y su familia comienzan una nueva vida en una tierra limpia y renovada. Como agricultor, Noé planta una viña y con el tiempo produce vino. Sin embargo, en un momento de embriaguez, Noé queda expuesto, lo que da lugar a un incidente que afectará el destino de sus descendientes. La historia de la maldición de Cam, específicamente de su hijo Canaán, y la bendición de Sem y Jafet, es una narrativa que subraya la importancia de la honra y el respeto familiar. A través de esta historia se revelan las consecuencias de los actos deshonrosos y la recompensa de aquellos que honran a sus padres y a Dios. Génesis 9, 20, 21. Se narra: «Y Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda». Después del diluvio, Noé se convierte en un agricultor y planta una viña. Tras beber del fruto de su labor, Noé se embriaga y queda desnudo en su tienda. Este momento de vulnerabilidad de Noé es significativo porque, aunque fue un hombre justo, incluso él no era inmune a la caída y a la imperfección humana. La embriaguez de Noé no es excusada en la narrativa, pero el enfoque está en la reacción de sus hijos ante esta situación. Cam, el hijo menor de Noé, ve a su padre en este estado y en lugar de cubrir su desnudez con respeto, sale y se lo cuenta a sus hermanos de manera deshonrosa. La actitud de Cam muestra falta de respeto hacia la dignidad de su padre y su conducta revela un corazón insensible y despreciativo. En las culturas antiguas, la desnudez de una persona, especialmente de un padre, era motivo de vergüenza, y la reacción de Cam indica una falta de honor. En Génesis 9:23 se narra: «Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre». A diferencia de Cam, los hermanos mayores, Sem y Jafet, reaccionan con respeto. Al escuchar lo que Cam había hecho, tomaron una ropa, caminaron hacia atrás
y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Este acto de respeto y honor muestra su reverencia hacia la autoridad de su padre y su deseo de proteger su dignidad, incluso en un momento de debilidad. La diferencia entre la actitud de Cam y la de sus hermanos resalta un tema clave en la narrativa bíblica: la importancia de la honra familiar. En muchas partes de la Biblia, honrar a los padres es visto como un deber sagrado que trae bendición, mientras que deshonrarlos trae consecuencias graves. En Éxodo 20:12 establece el mandamiento de honrar a los padres, algo que Sem y Jafet cumplen en esta situación. En Génesis 9:25 se narra: y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Cuando Noé despierta de su embriaguez y se entera de lo que hizo Cam, no maldice directamente a Cam, sino a su hijo Canaán. Esta maldición parece injusta a primera vista, pero en la cultura bíblica, los actos de los padres a menudo afectan a sus descendientes. Cam, al deshonrar a su padre, establece un legado de deshonra que afectará a su linaje, y Canaán, su hijo, es quien recibe las consecuencias de las acciones de su padre. La maldición de Canaán establece que él y sus descendientes serán siervos de los descendientes de Sem y Jafet. Históricamente, esta maldición se cumplió cuando los cananeos, descendientes de Canaán, fueron subyugados por los israelitas, descendientes de Sem, durante la conquista de la tierra prometida. En Génesis 9:26-27 se narra: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé, después de maldecir a Canaán, pronuncia bendiciones sobre Sem y Jafet. Sem es bendecido como el linaje a través del cual vendrá el pueblo de Israel y finalmente el Mesías. La bendición de Noé sobre Sem establece el papel especial de su descendencia en la historia de la salvación. En Génesis 12:1-3, más adelante muestra cómo Dios hace un pacto con uno de los descendientes de Sem, Abraham, y promete bendecir a todas las naciones a través de su linaje. Jafet también es bendecido, con la promesa de expansión y prosperidad, y se menciona que habitará en las tiendas de Sem, lo que algunos interpretan como una referencia a la unión futura de gentiles y judíos bajo el pacto de Dios. La historia de Cam, Sem y Jafet nos recuerda la importancia de la honra familiar y el respeto hacia la autoridad. El deshonrar a nuestros padres y a aquellos en autoridad puede traer maldición y consecuencias negativas, mientras que el respeto y la honra traen bendición. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La respuesta de Sem y Jafet nos muestra el valor de proteger la dignidad de los demás, especialmente en momentos de debilidad. Como cristianos, estamos llamados a cubrir, no a exponer, las fallas y errores de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En 1 de Pedro 4:8 nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. Hoy en día, podemos aplicar esta historia en nuestras relaciones familiares y espirituales. Debemos esforzarnos por honrar a nuestros padres y líderes, incluso cuando fallan o muestran debilidad, y debemos ser rápidos para proteger su dignidad. Además, esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar a las generaciones futuras, lo que nos desafía a vivir con integridad y respeto. También aprendemos de Sem y Jafet que el amor y la honra se manifiestan en cómo tratamos a los demás en sus momentos de vulnerabilidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a cubrir con amor y a restaurar a aquellos que han caído, en lugar de exponernos y humillarnos. La maldición de Cam y la bendición de Sem y Jafet nos enseñan sobre la importancia de la honra y el respeto en las relaciones familiares. Dios recompensa a aquellos que honran a sus padres y que actúan con integridad, mientras que aquellos que deshonran a sus padres o líderes experimentan las consecuencias de sus acciones. Como cristianos,
estamos llamados a vivir una vida de respeto y amor, protegiendo la dignidad de los demás y buscando siempre el bien de nuestros hermanos en la fe. En Génesis 10:1-32 se narra: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estos son los clanes de los hijos de Noé, por sus linajes, en sus naciones, y de estos se repartieron las naciones en la tierra después del diluvio. Después del diluvio y el pacto de Dios con Noé, la humanidad comienza a repoblar la tierra a través de los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El capítulo 10 de Génesis es conocido como la Tabla de las Naciones, ya que describe cómo las naciones del mundo antiguo surgieron a partir de estos tres hijos. Este es un capítulo clave para entender cómo la tierra fue llenada nuevamente después del juicio del diluvio y para ver el cumplimiento de la promesa de Dios de que la humanidad crecería y se multiplicaría. En Génesis 10:2 se narra: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Jafet se dispersan principalmente hacia las regiones del norte y del oeste, lo que en el mundo antiguo incluiría lo que hoy conocemos como Europa y Asia Menor. Algunos de los nombres mencionados en esta genealogía, como Magog y Mesec, son conocidos en la Biblia por sus asociaciones futuras con las profecías de los tiempos finales. Los descendientes de Jafet son descritos como los habitantes de las islas o pueblos marítimos, lo que sugiere que ocuparon las costas del Mediterráneo y las áreas más alejadas del cercano Oriente. Esto encaja con la bendición de Noé sobre Jafet en Génesis 9:27, donde se menciona que Dios engrandecería a Jafet y le daría expansión territorial. En Génesis 10:6 se narra: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cam, cuyo hijo Canaán fue maldecido por Noé, es el padre de varias naciones que jugarían roles significativos en la historia bíblica, muchas de las cuales serían enemigas de Israel. Entre los descendientes de Cam se encuentran los pueblos de Egipto, Misraim, Etiopía, Cus y Canaán, que habitó la región conocida posteriormente como la Tierra Prometida. La maldición de Noé sobre Canaán se refleja en la posterior conquista de los cananeos por parte de los israelitas. Los descendientes de Semimrus Canaán, por su deshonra hacia su abuelo Noé, termina como un pueblo subyugado en las narraciones futuras del Antiguo Testamento. Génesis 10:21 se narra: y a Sem, padre de todos los hijos de Heber, hermano mayor de Jafet, le nacieron hijos. Sem es considerado el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos, arameos y asirios. De particular importancia es su descendencia a través de Heber, de quien derivan los hebreos, el pueblo de Israel. La genealogía de Sem es crucial porque de su linaje vendrá Abraham, y a través de Abraham, el Mesías. La bendición de Noé sobre Sem en Génesis 9:26 establece que Dios tiene un propósito especial para este linaje, lo que se confirma más adelante con el llamado de Abraham y el pacto que Dios hace con él. Génesis 10:32 se narra: de estos se dividieron las naciones en la tierra después del diluvio. La Tabla de las Naciones en Génesis 10 no solo muestra el linaje físico de los descendientes de Noé, sino que también tiene una importancia espiritual y teológica. A través de esta genealogía, la Biblia establece la diversidad de naciones, pueblos y lenguas que surgirían del linaje de Noé. Todas las naciones actuales, según esta narrativa bíblica, tienen sus raíces en los hijos de Noé. Este pasaje también subraya la soberanía de Dios sobre todas las naciones. A pesar de la multiplicidad de pueblos y culturas, Dios es el creador de todos y tiene un plan redentor que involucra a todas las naciones. Esta narrativa de la dispersión de las naciones se convierte en el telón de fondo
de la futura historia bíblica de la redención, en la cual Dios llama a un pueblo específico, Israel, para ser una luz para las naciones. El enfoque en los descendientes de Sem es especialmente importante, ya que es a través de este linaje que Dios comenzará a obrar su plan de salvación, primero a través de Abraham, luego a través de Isaac y Jacob, y finalmente a través del pueblo de Israel y el Mesías. La genealogía de Sem no solo traza la historia del pueblo hebreo, sino también la conexión entre el diluvio y la promesa de redención que culmina en la obra de Cristo. La tabla de las naciones, en Génesis 10, nos recuerda que, aunque las naciones y culturas son diversas, todos compartimos un origen común en Dios, el Creador. La humanidad puede estar dividida por fronteras geográficas, culturales y políticas, pero, a los ojos de Dios, todos pertenecemos a una sola familia humana. Esta narrativa nos desafía a ver más allá de las divisiones y recordar que el plan de Dios siempre ha sido bendecir a todas las naciones a través de su pacto con Abraham y finalmente a través de Jesucristo. Como cristianos, debemos recordar que el Evangelio es para todas las naciones. El mandato de Cristo en Mateo 28, 19, 20. Se narra: ir y hacer discípulos a todas las naciones refleja el deseo de Dios de reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. Aunque las naciones se dispersaron después del diluvio, el plan de Dios siempre ha sido reunir a personas de todas las naciones bajo su reinado. La diversidad de culturas y pueblos es parte del diseño de Dios, y como cristianos estamos llamados a llevar el mensaje de salvación a todos, sin importar su origen o trasfondo. La genealogía de los hijos de Noé nos muestra cómo la tierra fue repoblada después del diluvio y cómo surgieron las naciones. A través de esta dispersión de los pueblos, Dios establece las bases para su obra futura en la historia de la redención. A pesar de las divisiones, Dios tiene un plan unificador que culmina en la persona de Jesucristo, quien vino para salvar a personas de toda nación, tribu y lengua. En Génesis 11:4 se narra: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Después del diluvio y la dispersión de las naciones a través de los descendientes de Noé, la humanidad aún no ha aprendido la lección de obedecer los mandamientos de Dios. En Génesis 11 se narra la historia de la Torre de Babel, un evento significativo que marca otro momento de rebelión contra el plan divino. A pesar de que Dios había mandado a la humanidad a llenar la tierra, los descendientes de Noé deciden establecerse en un solo lugar y construir una torre que alcanzara el cielo. Esta acción representa una clara desobediencia al mandato divino y un intento de la humanidad por establecer su propio poder y gloria en lugar de someterse a Dios. El deseo de construir una torre que llegue al cielo refleja el orgullo y la autosuficiencia de la humanidad en este tiempo. No contentos con obedecer el mandato de Dios de esparcirse por la tierra, los constructores de Babel quieren permanecer juntos, haciendo un nombre para sí mismos y buscando alcanzar el cielo por sus propios medios. Esta historia es una clara manifestación de la inclinación del ser humano hacia la autosuficiencia y la rebeldía contra la autoridad divina. La torre en sí no era solo un edificio, era un símbolo de la resistencia de la humanidad a depender de Dios. Al querer hacerse un nombre, las personas en Babel estaban tratando de establecer su propia identidad y poder sin referencia a Dios. Esto contrasta directamente con la bendición de Dios a Abraham, donde Dios promete hacer un gran nombre para él y sus descendientes, mostrando que el verdadero honor y propósito vienen de Dios y no de los esfuerzos humanos. En Génesis 11:7 se narra: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Viendo la rebelión de la humanidad, Dios decide intervenir. En una demostración de su poder y autoridad,
confunde el lenguaje de los constructores de la torre, impidiendo que se comuniquen entre sí. Esta confusión los obliga a dispersarse por toda la tierra, cumpliendo así el mandato original de Dios de llenar la tierra. La confusión de las lenguas no solo frustra los planes de la humanidad, sino que también muestra que Dios tiene el control último sobre la historia humana. No importa cuán avanzados o ambiciosos sean los proyectos humanos, cuando estos se levantan en rebelión contra el plan de Dios, serán frustrados. Génesis 11:8. Se narra: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El resultado de la confusión de lenguas es la dispersión de los pueblos por toda la tierra, tal como Dios lo había mandado desde el principio. Este evento no solo marca el fin de la construcción de la torre, sino que también señala la dispersión de las diferentes naciones, con lenguas y culturas distintas, que ahora están separadas. Lo que comenzó como un acto de orgullo y autosuficiencia por parte de la humanidad, termina en una división forzada por Dios. Este evento subraya la importancia de obedecer los mandamientos divinos y depender de Dios en lugar de intentar alcanzar el éxito y el poder por medios humanos. Génesis 11:9. Se narra: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. El nombre Babel se deriva de la palabra hebrea para confusión. Este nombre simboliza tanto la confusión literal que Dios trajo sobre los habitantes al confundir sus lenguas, como la confusión espiritual que resulta cuando la humanidad se aparta del plan de Dios. Babel se convierte en un recordatorio de las consecuencias de intentar vivir fuera de la voluntad de Dios y buscar la autosuficiencia. La historia de la Torre de Babel es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Cuando los seres humanos intentan hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta a Dios, inevitablemente fracasan. Esta historia también nos recuerda que Dios tiene el control sobre el destino de la humanidad. No importa cuán grandes sean nuestros planes, si no están alineados con el propósito de Dios, serán frustrados. La confusión de lenguas en Babel también tiene un paralelo espiritual en el Nuevo Testamento, donde en el día de Pentecostés, Dios invierte esta confusión al dar a los apóstoles el don de hablar en lenguas. En Hechos 2:1-12, vemos cómo Dios utiliza las lenguas para unificar a las personas bajo el mensaje del Evangelio, mostrando que, aunque el pecado divide, la redención en Cristo une a todas las naciones. La historia de Babel nos enseña a depender de Dios en todas nuestras decisiones y esfuerzos. En lugar de buscar nuestra propia gloria y autosuficiencia, debemos buscar la gloria de Dios y su dirección. El orgullo es un obstáculo que nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. También nos desafía a valorar la unidad en Cristo. Aunque las lenguas y las culturas nos separan, en Cristo todos somos uno. En Gálatas 3:28 nos recuerda que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Debemos trabajar para la unidad, no buscando nuestra propia grandeza, sino exaltando a Dios y su plan para la humanidad. La historia de la Torre de Babel es un ejemplo de cómo la humanidad, cuando actúa en su orgullo y autosuficiencia, puede caer en la confusión y la división. A través de este evento, Dios muestra su poder y soberanía sobre la historia humana, recordándonos que la verdadera unidad y propósito solo se encuentran en Él. Mientras que el pecado trae división, Dios, en su misericordia, ha provisto un camino para la unidad a través de Cristo, quien une a todas las naciones bajo su reinado. En Génesis 11:10-26 se narra: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Después del relato de la Torre de Babel y la dispersión de las naciones, la narración de Génesis cambia su enfoque hacia la genealogía de Sem,
el hijo de Noé. Este linaje es clave en la historia bíblica, ya que a través de él se introduce a Taré y finalmente a Abraham, quien será el receptor de la promesa de Dios. Aunque la humanidad ha sido dispersada y dividida a causa del pecado, Dios continúa su plan redentor a través de un hombre que jugará un papel fundamental en la salvación de toda la humanidad. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». La dispersión en Babel parecía un obstáculo para la humanidad en términos de su unidad y propósito. Sin embargo, Dios tenía un plan de redención que comenzaría a tomar forma a través de Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, el padre de la fe. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra y familia para seguirlo hacia una tierra que él le mostraría. Este llamado marca el comienzo de una nueva etapa en el plan divino. Dios promete bendecir a Abraham y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Este es un contraste con la Torre de Babel, donde los hombres intentaron hacer un nombre para sí mismos. En cambio, Dios promete hacer un gran nombre para Abraham, lo que nos enseña que la verdadera bendición y propósito vienen de seguir la voluntad de Dios, no de buscar nuestra propia gloria. En Génesis 22:18 se narra: «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole no solo una descendencia numerosa, sino también que a través de su linaje vendría una bendición para todas las naciones. Esta promesa tiene su cumplimiento final en Jesucristo, el Salvador del mundo. Mientras que la humanidad fue dispersada en Babel, en Cristo, las naciones serán reunidas en unidad bajo su reinado. La dispersión de lenguas y pueblos en Babel encuentra su redención en el Evangelio. A través de Jesucristo, todas las naciones, tribus y lenguas serán reconciliadas con Dios. En Efesios 2:14 nos recuerda que Cristo es nuestra paz, quien derribó la barrera que separaba a los judíos y a los gentiles, uniendo a todos en un solo cuerpo. En Gálatas 3:27-28 se narra: «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Mientras que Babel trajo confusión y división, Cristo trae unidad y redención. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, Dios invierte el caos de Babel al dar a los apóstoles el don de hablar en lenguas, permitiéndoles proclamar el Evangelio a personas de diferentes naciones y lenguas. En lugar de confusión, hay entendimiento, y el mensaje de salvación se extiende a todas las naciones, unificando a los pueblos bajo la fe en Cristo. La promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham se cumple en Cristo, quien reúne a personas de todas las culturas y lenguas bajo su señorío. Esto muestra que el plan de Dios siempre ha sido redentor y unificador, trayendo paz y restauración donde había división. En Apocalipsis 7:9 se narra: «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero». El objetivo final del plan de Dios es reunir a una multitud redimida de todas las naciones, tal como se describe en el libro de Apocalipsis. Esta visión gloriosa muestra el destino final de la humanidad: un pueblo unificado, adorando a Dios en perfecta comunión. Lo que comenzó con la confusión en Babel será redimido en la eternidad, donde todas las naciones estarán unidas en la adoración del Cordero, Jesucristo. Dios, quien dispersó a las naciones en juicio, ahora las reúne en amor y redención a través de la obra de su Hijo. La historia de la dispersión en Babel y el llamado de Abraham nos recuerda que, aunque la humanidad ha sido dividida por el pecado, Dios siempre tiene un plan de redención. La dispersión
no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de un proceso que culminaría en la obra redentora de Jesucristo, quien trae verdadera unidad y propósito a la humanidad. Como cristianos, somos llamados a vivir en esa unidad que Cristo compró para nosotros. Debemos trabajar para derribar las barreras de división entre culturas, naciones y personas, y proclamar el mensaje del Evangelio que unifica a todos bajo el amor y el señorío de Cristo. El mensaje de Babel nos desafía a no buscar nuestra propia gloria, sino a vivir para la gloria de Dios, siguiendo su plan para nuestras vidas. A través de Cristo, somos llamados a ser embajadores de reconciliación, llevando el Evangelio a todas las naciones y trabajando por la unidad entre los creyentes. También nos recuerda que Dios es fiel a su promesa. Aunque la humanidad falló en Babel, Dios nunca abandonó su plan de bendecir a las naciones a través de Abraham. Esa bendición culmina en la persona de Cristo, quien nos ha redimido y nos llama a ser parte de su misión redentora para el mundo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.